Hola viajeros, bienvenidos a Sandeman's Talks. Yo soy Javi, soy guía de turistas en París y en esta ocasión los quiero llevar a Versalles. Acompáñenme porque es un gran camino el que tenemos que recorrer. Tenemos que irnos en tren, llegar directamente a Versalles, que es una localidad afuera de París. Es región parisina, pero no es parte de París, así es que tenemos que viajar y quiero que me acompañen. Vamos a ver uno de los palacios más visitados de Francia, de París y del mundo, que fue el palacio que habitó Luis XIV desde el siglo XVII. Recuerden que aquí abajo tienen toda la información para suscribirse al canal, para que sigan recibiendo este tipo de información sobre nosotros, sobre los tours que hacemos en las diferentes ciudades donde operamos y también para que se enteren del tipo de proyectos que estamos corriendo como este. Acompáñenme y vamos hasta Versalles. Y estoy reportando desde París, ahora ya después del confinamiento, y específicamente desde este Palacio de Versalles, enorme, creado por el gran rey Luis XIV. Y en esta ocasión quiero contestar una gran pregunta. Me gustaría responder a si verdaderamente este rey fue el mejor rey que Francia ha tenido. Finalmente les voy a comenzar a contar un poco de la historia de Luis XIV, porque si no entendemos su contexto, no entendemos cómo reinó y por qué se comportó como se comportó. Luis XIV, para empezar, fue un niño que se consideró un milagro. ¿Por qué? Porque venían de muchísimos años de matrimonio, el rey Luis XIII y su madre Ana de Austria, y sin poder tener un hijo. Sin embargo, su infancia fue muy golpeada porque el cardenal Mazzarino, que es el que fungía como primer ministro en ese tiempo, fue un cardenal que pues era italiano, tenía acento y mucha de la gente que lo seguía o que tenía que trabajar con él pues no quería, porque decía, el país está en manos de un extranjero, ¿cómo es posible esto? El punto es que él creció con toda esta influencia de este cardenal, de este primer ministro, pero también muy dudoso de lo que la clase alta francesa hacía al respecto de todo lo que pasaba en la corte. Él tenía mucha duda de si en verdad las intenciones eran buenas o no, y creció un poco con esto, por lo que empezó a ver que probablemente era tiempo que la corte se trasladara a otro lugar. Todo esto lo pudo haber hecho una vez que llegara al poder como rey, porque como era un niño, pues obviamente no podía acceder al mismo hasta que no cumpliera la mayoría de edad. Y cuando lo hizo, lo primero que se le vino a la mente fue eso, necesito sacar a toda mi nobleza de donde tienen el poder para yo poderlos tener controlados y así mismo entonces poder ser el rey absoluto que yo quiero ser. Muy importante mencionar de todo esto es que es con este rey donde verdaderamente se inicia la máxima expresión de la monarquía absoluta. Y la monarquía absoluta es esta forma de gobierno donde el rey tiene todo el poder. No hay otros poderes, la justicia, las leyes y la ejecución de las mismas le pertenecen. Sin embargo, fue esta decisión de trasladar la corte a Versalles la que culminó con esta estrategia de quitarles ese poder a toda esa gente que él pues desconfiaba, y le funcionó. Finalmente esto pasa, le sale bien, hace otro tipo de cosas que también son buenas. Se casa con María Teresa de Austria, que también es una española, y obviamente con esto asegura la geografía y la división de poderes de España y de Francia. Con esto que les digo que él creció pensando que era un milagro, él se hizo autollamar el Rey Sol, precisamente porque pensaba que todo el mundo tenía que regir con él en su alrededor, a su alrededor. Es decir, que todos tenían que estar en torno a él, a su disposición. De hecho, en este lugar, en este palacio y en los jardines de Versalles, vamos a poder ver que todo es alusivo a la mitología romana, porque él admiraba muchísimo a Apolo, que es el dios del sol, el dios de la belleza, el dios de la armonía, de la estética. Y él sentía que, porque además era guapo, pues se sentía mucho más, él era el milagro y entonces era
el Rey Sol. Este palacio es un gran referente europeo del turismo, de la monarquía. Todos los demás países después quisieron hacer su propio Versalles, porque con estos jardines que tenemos al fondo, imagínense pues lo que representaba en ese momento. Era una manera de decirle al mundo: este es el poder de Francia, esto es lo que somos capaces de hacer, esta es la belleza a la que aspiramos. Pues si tú estás a mi altura, Holanda, si tú estás a mi altura, Alemania, si tú estás a mi altura, España, entonces demuéstramelo. Y por eso es que mucha gente, esos reyes, quisieron hacer su propio Versalles en cada uno de esos países, pero ninguno lo logró como es. Fue un rey muy inteligente, pero de entre las amantes que tuvo, que fueron 3, la última, pues la verdad es que le dio unos consejitos para revocar el edicto de Nantes. El edicto de Nantes era el edicto que el rey Enrique IV había hecho para permitir la fe protestante en el territorio francés. Pero en esta hegemonía, en el Estado soy yo, como él se hacía llamar, con esta monarquía absoluta de yo soy todo lo que tienen que conocer y que tiene todo el poder para reinar, pues él dice: la gente, los franceses, tienen que tener la misma religión que su propio rey. Y entonces, bueno, pues al final de cuentas esto hizo que 200,000 hugonotes, que es gente que en ese tiempo era muy trabajadora, saliera huyendo del país por temor a que hubiera mayores represalias. Desde mi punto de vista, este fue precisamente lo que comenzó a formar o a sembrar las ideas de la Revolución Francesa. Siempre he pensado que este reinado fue ese inicio que probablemente por el tiempo la gente no estaba lista, probablemente por la falta de filósofos como Diderot, Voltaire, Rousseau. Entonces no se dio tiempo para que se gestara la revolución, pero realmente no fue Luis XVI y María Antonieta los culpables, sino ya era un momentum de reyes anteriores de Francia que estaban encaminando esto hacia una revolución. Desde mi punto de vista, no fue el mejor. ¿Por qué? Por estos errores que tuvo, sobre todo con la parte de la religión y por supuesto con ciertas influencias que generó, que no fueron del todo provechosas. Sin embargo, dejó mucha huella en posteriores sectores, como por ejemplo la moda. Él fue el que inventó realmente la moda. Imagínense aquí, con toda la nobleza que vivía en este palacio, pues él fue el que dijo: pues ¿saben qué? Estoy aburrido, necesito ver cosas diferentes, necesito que se vistan de diferente manera. Y entonces decide que cada 6 meses tenían que cambiar los vestidos y la forma de vestirse de la gente, los colores, las costuras, etc. Y él fue el inventor de la moda. Entonces hay unas cosas que sobreviven del reinado de Luis XIV, pero hay otras que definitivamente fueron la base de lo que posteriormente, 100 años después, sería la Revolución Francesa. Listo, viajeros, pues regresamos ya de esta excursión a Versalles, uno de los palacios más bellos y de mis favoritos del mundo, no solo nada más de Francia, sino del mundo entero. Y bueno, pues la segunda atracción turística más importante de París, solo después del Museo del Louvre. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que los estamos esperando, ya abrimos las puertas, estamos esperando su visita a París. Yo fui Javi, espero que, como les dije, se abonen, ahí se suscriban al canal para seguir recibiendo este tipo de información, para que sigan la pista de lo que estamos haciendo en París y en el mundo entero. Y bueno, pues espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video.